Hola, me llamo Princy y hoy quería hablaros un poquito de mí. Perdonad mi voz, pero estoy un poquito acatarrada. He pensado mucho cómo empezar esta parte de mi historia, porque todos en nuestra vida pasamos por muchas cosas, por muchos momentos que acaban marcando nuestra vida. Quería mostraros mi testimonio de cómo Dios me sacó, de dónde me sacó y cómo lo conocí y cómo llegué donde estoy hoy. Y pienso que voy a hacer como por partes, empezando desde pequeña, las cosas que me han ido marcando, ¿no? Yo nací en una familia un poco disfuncional, en Barcelona, en España, donde yo tenía una hermana mayor, tengo una hermana mayor todavía, y tenía un padre alcohólico. Fue bastante complicado, lo que pasa que es lo que yo siempre había vivido. Yo crecí yendo a una escuela de monjas, una escuela católica, y yo me sentía feliz. Yo pensaba que era normal lo que yo vivía. De pequeñita íbamos a misa, me había bautizado, me hicieron hacer la comunión a una edad muy joven. Yo recuerdo que mi padre siempre solía venir borracho, a ver peleas muy fuertes en casa, nosotras llorábamos, luego mi hermana y yo nos peleábamos a menudo. Los veranos, las fiestas, nos íbamos a pasarlas a la montaña con mis abuelos maternos, donde mi abuelo pues había construido una casa en la montaña, teníamos granja, disfrutábamos mucho. Desconocíamos de la bipolaridad de mi abuelo, porque él con nosotros siempre había sido muy bueno, aunque con mi abuela no lo era, pero nosotras éramos muy pequeñas para entender. Mi hermana siempre había sido un poco abusona, me pegaba bastante, así que bueno, fuimos creciendo y un día vino mi padre llorando, diciéndonos que mi madre se iba a morir y nosotras no entendíamos. Mi madre había cogido cáncer, un cáncer que por lo visto era terminal. Todos lloramos mucho y le hicieron una operación por ver si le podían alargar algunos meses más de vida, porque le dieron 6 meses de vida por el cáncer que tenía. Ella tenía 34 años en ese entonces, nosotras éramos muy pequeñitas. Gracias a Dios, realmente a día de hoy mi madre tiene 63 años y todavía está viva. Pero en aquel entonces, claro, para nosotros se cayó el mundo encima, fue algo terrible. Y cuando mi madre estaba en el hospital, recuerdo que mi padre solía ir al hospital y gritarle a mi madre, insultarle a mi madre, llamarle que estaba fingiendo, mientras mi madre estaba sin pelo. En aquella época la quimioterapia era muy diferente que ahora, vomitando, sufriendo mucho, pero al final ella salió adelante pensando en nosotras, cómo iba a dejarnos con un padre así. Y cuando ya había salido, bueno, ella decidió separarse y nos sacó de la escuela que estábamos y nos llevó a otra ciudad. Para mí fue un trauma total que me sacara del lugar donde yo había estado creciendo, tenía mucha historia. Para mí estábamos cerca de mi abuela de allí de Barcelona, mi abuela paterna, de los tíos, de los primos. Pero ella tenía sus razones y las podíamos entender. Yo ya había empezado a rebelarme un poco. Habíamos una vez, nos escapábamos de ir a la escuela porque mi hermana me obligaba. Y una vez que estábamos en una tienda de discos, jugando unos videojuegos que habían allí, se llama Virgin la tienda, nos vino la policía secreta y se nos llevó y le querían quitar la custodia de mis padres, lógicamente. Fue un tiempo que nos asustó mucho. Entonces, bueno, fue una experiencia bastante compleja. Al final nos dejaron con nuestros padres. Y cuando mi madre se fue, al final decidió invitar a mis padres si quería venir con nosotros. Eso me traumatizó bastante. Al llegar a esta ciudad, yo estaba siempre llorando, estaba encerrada en casa. Mi hermana me decía, vámonos, vamos a salir. Y empezamos a salir y empezamos a conocer gente por la calle.
en este caso eran gitanos. Nosotros no conocíamos, íbamos en Barcelona, no teníamos ni idea, íbamos a una escuela de monjas donde no había y no teníamos contacto y ellos nos llamaban la atención y bueno, yo era una niña muy desarrollada para mi edad, tenía en ese entonces 11, 12 años y esta gente pues empezaron a hablarnos, empezamos a ir con ellos, mi madre muy asustada porque ella sí conocía cómo eran. Bueno, así empezamos, me preguntaron qué quería, si quería ir al instituto, si quería ir a la escuela, decidí ir al instituto. Mi madre tuvo que volver a trabajar poco después, mi hermana decidió no quedarse en esa ciudad, decidió volverse a Barcelona a estudiar y luego trabajar y yo me quedé a solas con mi padre. A lo que eran borracheras, así que yo era siempre escaparme de la escuela, hacer campana, irme por ahí, fumar, beber. Una vez cogí un coma etílico, tuvieron que ir a buscar a mi madre porque yo estaba en el hospital en coma. Luego, bueno, siempre estaba en problemas metido. Hasta que un día yo le pedí a mis padres que me iba a ir a casa de una amiga y bueno, yo había estado saliendo con ella bastante, yo tenía 13 años en ese entonces. En diciembre, exactamente de mis 13 años, yo había estado saliendo con unos gitanos catalanes muy mayores. Ellos tenían 29 años. Yo siempre había escuchado conversaciones de mi hermana y más mayores que hablaban sobre cómo habían perdido la virginidad y cómo habían tenido relaciones y que si un hombre se ponía el preservativo ya no podías tirarte para atrás. Y me pasó con esta persona que él se puso el preservativo y yo pensé, ya no puedes tirarte para atrás, y yo así perdí mi virginidad. Cuando mi hermana se enteró, porque yo lo escribía todo en un diario, ella se enfadó muchísimo, pero gracias a Dios que eso pasó así, porque en marzo del 97, que fue cuando yo ya cumplí mis 14 años, yo estaba en casa de esta amiga, salimos por la tarde a dar un paseo en una zona no muy recomendada y nos cruzamos con una persona que conocíamos que iba bastante borracha y ese día esa persona decidió agredirme. Esa persona me cogió, me empotró contra una pared. Yo sentía una voz que me decía corre, pero yo tenía tanto miedo. Mi amiga con otro amigo se fueron corriendo, ellos sí corrieron. Pero a mí, ese fatídico día, él decidió llevarme cogiéndome del pelo, arrastrada, y me llevó toda una calle. Nadie hizo nada. Y me violó. Todavía no sé por qué nadie hizo nada. Recuerdo que eran las 9:30 de la noche, había mucha gente en la calle, me llevó a un parque, hizo conmigo lo que quiso, se cayó una pelota de unos niños, no me ayudaron. Cuando terminó me quería llevar a su casa, me llevó toda una calle pegándome, nadie hizo nada. No sé aún cómo escapé, no sé cómo se me ocurrió psicológicamente a esa edad decirle que me dejara ir a casa, que mis padres no me iban a dejar volver con él, que luego volvería. Yo sabía que si entraba en esa casa no saldría. Yo había dejado mi ropa interior en ese parque, yo estaba llena de dolor por todo el cuerpo. Me fui corriendo a casa de esa amiga, me metí en la ducha desesperada. Al día después me presenté al hospital para pedir la pastilla del día después. Él me dijo que si yo hablaba me mataría, por lo que cuando los médicos me vieron, enseguida me dijeron que tenían que llamar a la policía. Ellos vieron mi cuerpo, estaba muy lesionada, la cara estaba completamente hinchada de todos los golpes que me habían dado y yo decidí huir. Cuando llegué a casa, por lo visto mis padres ya sabían, ellos sin decir nada llamaron a la policía, vinieron a buscarme, me llevaron al hospital. Y tuvieron 5 horas con el aparato ahí abajo para hacerme todos los estudios, como si me violaran nuevamente. Estuve en un largo tratamiento psicológico.
después de eso. Hoy tengo 40 años. Aún hoy sigo recordando cada detalle. Aún hoy sigo recordando cada detalle. Aún hoy cruzármelo, porque ya salió de la cárcel, es como revivir cada momento de ese día. He vivido, he continuado adelante. Mi vida no se paró allí. Aún y que el día después la familia viene a recogerme a la escuela pegándome para que retirara la denuncia que el hospital había puesto. Yo no la podía retirar, lógicamente, porque era menor, con todas las lesiones del cuerpo. Aún y que eso me llevó a una época de rebeldía mayor, donde solo sentía odio, rabia, rencor, donde me volví racista, me rapé la cabeza, me volví una skinhead. Iba con gente mayor donde me sentía protegida. Me sentía vacía, confundida, perdida. Digamos que esta es una de las partes que marcó mi vida, entre las que os he contado. Y pienso que por hoy podemos terminar el relato aquí.